El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Algunas cosas interesantes que saltan inmediatamente a la vista. Dice: subieron al piso de la casa donde se alojaban. Si contaron los nombres, están los 11 apóstoles: Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, Simón y Judas, el hijo de Santiago. Solo falta Judas Iscariote. Junto con ellos estaba María, la madre de Jesús, con otros parientes de Jesús y algunas mujeres. Es muy significativo esto que dice, porque estaban presentes todas las piedras, los cimientos de la iglesia. Faltaba Judas, el que se perdió. Los otros 11 estaban ahí, estaban con María. La pregunta es: ¿por qué tardamos 1964 años en declarar a María madre de la iglesia? ¿Por qué tardamos 311 años hasta el concilio de Éfeso en declararla madre de Dios? Muy sencillo. La palabra querigma significa pasión, muerte y resurrección de Cristo. Lo primero que tenemos que entender es que a esa iglesia que nacía no le interesaba absolutamente nada más que el querigma. Si te lees las cartas de San Pablo y los Hechos de los Apóstoles, de todo lo que habla San Pablo no habla de otra cosa. No hay un retrato físico de María, de Jesús, de sus primos. ¿Qué hizo de los 12 años que se pierde en el templo hasta los 30? ¿A quién le interesa José? Y era el padre putativo de Jesús. No hay descripciones de los apóstoles, ni la más mínima. No hay nada. Menos iban a llamar a María una simple mujer, madre de Dios. Era una herejía brutal. En el concilio de Éfeso dice: a ver, ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Y esa mujer no era su madre? María es madre de Dios. ¿A cuánta gente se le hace un conflicto por no saber distinguir? No es hija de Dios Padre, no es madre de Dios Padre. Es hija de Dios Padre, esposa, por decirlo así, del Espíritu Santo, y madre de Dios Hijo. Pero madre de Dios, 311 años. ¿Y por qué madre de la iglesia? María fue la única que en la cruz, mientras todos corrieron y los demás lloraban y nadie creía, era la única llama encendida con la esperanza de la resurrección. En la película de Franco Sefirelli de hace 50 años, que María se vuelve loca en la cruz, empieza a gritar. Yo fui amigo de Franco Sefirelli, amigo,
comí 10 veces con Franco Sefirelli en Roma cuando yo era estudiante. Que por cierto me dijo, deja todo, deja los estudios, el sacerdocio, y yo te llevo a Hollywood. Dije, ni hablar. Y entonces, en esa película, María se desmelena, grita, chilla. El que tenga dudas, cuando pueda, métase a ver La Pasión de Cristo, de Franco Sefirelli. Y yo le pregunté en una comida, oye, tu película es preciosa, es lo mejor que se ha hecho antes de esta última. Pero ¿por qué María Olivia Hussey la regó en ese último momento? Y dice, todos se lo dijimos, lo que pasa es que filmamos y al terminar la filmación entramos en Túnez, entramos a las carpas a cambiarse de ropa, etcétera. Ya era el final de la película y salieron las botellas de champaña. Ya que Olivia se había tomado 3 o 4 copas, me llegaron a decir que una persona no conectó bien la cámara y faltaban escenas y tuvimos que volver a grabar justo La Pasión. Pero Olivia Hussey ya traía 4 champañas dentro. Ya no era la misma de siempre y no podíamos esperar al día siguiente porque era el mismo cielo, el mismo sol, las mismas nubes, las mismas historias. Ahora bien, dejando la parte anecdótica, olvídate de la película. Tú como madre de un crucificado, ¿qué hubieras hecho? ¿Conservar la calma? Cálmate, no pasa nada, tranquila. ¿Cómo que no pasa nada? Mi hijo tiene 3 clavos en el cuerpo. No puede ni respirar. Cada vez que se levanta para respirar, tiene toda la espalda abierta. Y yo te digo, cálmate, no pasa nada, tranquila. ¿Por qué María estaba tranquila? De pie al lado de la cruz, dice el Evangelio, Stabat Mater Dolorosa. Estaba ahí la madre, probablemente acariciándole el pie, tocando la sangre, besándolo, mientras que todos los demás estaban desmelenando. Era la única que tenía encendida en el corazón la llama de la resurrección. Cuando Pedro y Juan entran al sepulcro, dice el Evangelio, vieron y creyeron, porque hasta entonces no habían creído nada de la resurrección. María sí, madre de la iglesia. La iglesia nace en la cruz, con la lanzada, salen nuestros sacramentos, el agua y la sangre. Y entonces, ¿por qué tardamos tanto tiempo? Era una herejía decir entonces a María, madre de la iglesia. Pero ¿por qué no se dijo 300 años después, 500, después de las persecuciones? Para que vean que el Espíritu Santo sigue inspirando dogmas, nombres, doctrinas. No sabemos todavía que siga. Próximos concilios, próximos papas, solo Dios sabe. Pero hoy nos alegramos de que se llame a María Madre de la Iglesia. Se aparece en Guadalupe y dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Y quién es Juan Diego? Un miembro de la iglesia, una partecita de la iglesia. No estoy yo aquí que soy tu madre del cuerpo místico de la iglesia. ¡Qué belleza! Los legionarios durante muchos años, todavía, porque le hemos ido variando. En el noviciado es Madre Dolorosa, más adelante Madre de los Apóstoles. Fue una madre. Cuando termina la pasión y sepultan a Jesús, dice María Valtorta que María se quiere quedar dentro del sepulcro, pero José de Arimatea y el otro, Nicodemo, le dicen imposible. Nadie cree en la resurrección y dicen, el cuerpo se empieza a descomponer en 10 minutos. Esto va a apestar a rayos. No te puedes quedar aquí. María, madre de la iglesia, mi hijo va a resucitar. Aquí no se va a descomponer nada. La sacaron, dice María Valtorta, de la mano. Te tienes que ir. ¿A dónde se fue María? Al cenáculo. ¿A qué? A contener, a ser madre de esos 11 desesperados que no sabían ni dónde meterse. Lloraron todo el viernes en la tarde, todo el sábado, angustias, yo negué, yo corrí, yo traicioné, yo me peleé, yo no sé qué, tuvimos la culpa, ¿cómo es posible? Le habrán dicho algo a Pedro, le habrán dicho algo a Juan, no que eras el discípulo que amabas, no sé.
sí hubo pleitos ahí dentro, pero había una madre que tenía la llama encendida. Eso es lo que festejamos hoy. Se hubieran desparpajado los apóstoles, María en el cenáculo, Juan, ven para acá, Pedro, vente para acá, a orar, los salmos, lo que pudieran, a entretenerlos, los mantuvo en el cenáculo, hasta que María Magdalena fue a cambiar las bandas y los aceites y regresó diciendo, aquí ya no está. Qué fiesta tan hermosa. Conclusión, tú eres madre, bueno, y padre. Siempre hay un frijol en el arroz. Ustedes son madres en su casa. La fe de sus hijos, la moral de sus hijos, todo. ¿Sabes cuánto depende de una madre? Y cuando los hijos ya no escuchan, mi hijo tiene 25 años y no quiere saber nada de mí, testimonio y oración. María no ofreció una solución. El Evangelio diría, María no dejaba de hablarnos de la resurrección todo ese sábado. No, María también peregrinaba en el claro oscuro de la fe. Simplemente los contenía y oraba. Hagamos eso.